¿Qué tal? Te saluda la maestra Diana Margarita López Carvajal, estudiante de la maestría en Docencia de las Ciencias Sociales. Y bien, hoy tenemos un tema muy importante en el cual explicaré el libro de Epistemologías del Sur de Boaventura de Sousa. Te invito a ver el siguiente video. Las epistemologías del sur que propongo son un intento de democratizar radicalmente el conocimiento como precondición para democratizar la sociedad, la economía y la política. Boaventura de Sousa Santos. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Cómo es que podemos llegar a saber o conocer algo? ¿Hay alguna suerte de conocimiento definitivo? ¿Qué significa saber? ¿Qué es lo que fundamenta nuestras creencias? Estas y otras preguntas son planteadas y abordadas por la epistemología, también llamada teoría del conocimiento. Es aquella rama de estudio filosófico que indaga y se pregunta por todos los fenómenos relativos al conocimiento. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes o sus medios, su justificación, sus condiciones de posibilidad, los objetos, las definiciones y la distinción de aquello que podemos conocer, es decir, los límites del conocimiento? La palabra epistemología proviene del vocablo griego episteme, que significa inteligencia, conocimiento, saber o ciencia. Sus distintos usos y discusiones fueron vitales para la conformación de la ciencia y la filosofía como quehaceres del conocimiento. Una vez explicado el término epistemología, pasaremos con el autor Boaventura de Sousa Santos, quien es un académico portugués, doctor en sociología, profesor distinguido de diversos establecimientos académicos del mundo. Es uno de los científicos sociales e investigadores sociales más importantes del mundo en el área de la sociología jurídica y dinamizador del Foro Social Mundial. Acompáñame entonces a comprender sus teorías sociológicas, ya que son necesarias para descolonizar el saber a través del libro Epistemologías del Sur. En este tema vamos a desarrollar algunas de las ideas principales de este concepto y así relacionarlo en un diálogo que presenta dicho autor con la tradición crítica de la Escuela de Frankfurt, quienes conformaban el grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923. Para abordar este tema, primero tenemos que contextualizarlos, para tener una idea del porqué de la epistemología del sur. Es necesario situar el contexto en el cual nosotros nos encontramos. Este contexto lo plantea como un contexto sociopolítico que no es fácil definir, porque nos damos cuenta que cuando se habla de este mundo, de esta realidad, se habla desde dos puntos diferentes. Y va a citar, por ejemplo, el Fondo Económico Mundial de Davos, que fue una organización independiente y sin ánimo de lucro dedicada a la cooperación pública y privada, con sede central en Ginebra, Suiza. La institución involucraba a los líderes políticos, empresariales, culturales, etc. Y así también citó al Foro Social Mundial, quien dedicó un espacio de debate democrático de ideas para profundizar en reflexiones, formulación de propuestas, intercambio de ideas y articulación de movimientos sociales, redes, organizaciones de la sociedad civil que se oponían al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital, los cuales harán comparaciones con la finalidad de tener dos perspectivas totalmente distintas de lo que sucede en el mundo, y así detectar cuál era la crisis, cómo se solucionaba, cómo se planteaban las desigualdades, como un problema que, por ejemplo, parece económico mundial,
va a estar en preocupaciones a partir de palabras tales como estabilidad, gobernabilidad, terrorismo, entre otras. En cambio, el Foro Social Mundial va a entrar en discusión con respecto a otros conceptos como el conocimiento de otros, no solamente como los conocimientos occidentales. Hoy en día sobresale de la agenda de muchas organizaciones y muchos movimientos progresistas la dificultad de imaginar el futuro postcapitalista, al mismo tiempo que el presente capitalista se vuelve más salvaje, más discriminador, más desigual, y las crisis se profundizan también al mismo tiempo que no existen grandes alternativas. Pues bien, la epistemología del sur, en definitiva, nos hace reflexionar creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente, que obviamente tiene que ver con un elemento constitutivo, formular, legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre, es decir, que la epistemología en su planeta, que existen otras ciencias en otros contextos simbólicos. El contexto intelectual va planteado para marcar 4 áreas de interés. La primera sí se puede formular que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles, como lo decía el autor en su libro. Quien va a hablar sobre estas respuestas que hoy en día son débiles, no va a nombrar algunos ejemplos: derechos humanos, la democracia, el desarrollo, es decir, estos conceptos no los podemos obviar y que impidieron, según el autor, una alternativa real al capitalismo. Y la segunda área que hace referencia es a las grandes contradicciones que existen actualmente. Por ejemplo, nosotros los jóvenes podemos sentir muy bien esto que está pasando, las condiciones de vida actual, el cambio climático, la urgencia de cambio de habilidades, de poder vivir de otros modos como una tercer vía, y va a relacionarlo con lo que llama la pérdida de los sustantivos. Él dice que durante mucho tiempo la teoría crítica tuvo palabras que solo se usaban con respecto a los teóricos críticos, lo que fueron los pensadores de las artes alternativas. Pues estas palabras, por ejemplo, hacían referencia al socialismo, al comunismo, a la lucha de clases sociales, populares. Esto pues hace referencia a esas ideas de clases populares que pueden utilizar instrumentos hegemónicos de una manera contrahegemónica. Por lo tanto, no podemos estar demasiado confiados con la franquicia de los sustantivos. Y como cuarta situación del contexto en el que vivimos es lo que llevamos la relación fantasmal entre la teoría y la práctica. La idea pues es la siguiente: la teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido cambios en los tiempos más recientes han sido precisamente los grupos totalmente invisibles. Finalmente, citando al mismo autor, sostiene que para contribuir con un cambio social es necesario desmercantilizar y descolonizar a partir de una epistemología del sur, el cual significa redundar los conceptos de justicia social al incluir en la igualdad y la libertad el reconocimiento de la diferencia, la justicia cognitiva, ecología de saberes y la justicia histórica, la lucha contra el colonialismo extranjero y el colonialismo interno. Así que, en definitiva, está a punto de surgir un nuevo paradigma epistemológico y sociocultural, considerando que los paradigmas socioculturales nacen, se desarrollan y mueren. Esto fue la cápsula informativa del libro de Boaventura de Sousa, Epistemologías del Sur. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.